Entre los múltiples avances que existen en los numerosos hoy métodos de imagen, escogí este tema de la imagen de precisión del hígado. Seguramente la mayoría de ustedes, si no todos, conocen la iniciativa que en enero del año pasado lanzó el presidente Obama para buscar formas de tener diagnósticos más precisos, tratamientos individualizados y modificar el curso de la enfermedad. Iniciativa que fue referida en el New England Journal of Medicine el mes siguiente por el director del National Institute of Health, el Dr. Collins, como una iniciativa que deberá estimular y dar soporte a la nueva generación de científicos para desarrollar nuevos y creativos métodos de abordaje, para detectar, medir y analizar una amplia de informaciones biomédicas. Y pues los radiólogos entramos en estas palabras, en detectar, medir y analizar. Y entonces vamos a hablar de imagen cuantitativa. ¿Y qué es la imagen cuantitativa? La imagen cuantitativa no es medir un tumor o la vena porta o el vaso. La imagen cuantitativa utiliza ordenadores, el computador con el que se hace el estudio, para extraer información de las imágenes médicas y cuantificarlas para evaluar normalidad, cuantificar el daño, personalizar el tratamiento, facilitar la toma de decisiones y seguir la evolución. Y uno la puede encontrar con diversas terminologías: imagen funcional, biomarcadores por imagen paramétrica, etc. En el hígado la imagen cuantitativa tiene ya varias indicaciones y la primera, como toda la iniciativa de medicina de precisión, va sobre el cáncer. Entonces nosotros vamos a ver cómo podemos con imagen hacer el diagnóstico y seguimiento de la actividad de la neoplasia. Entonces, podemos hoy cuantificar la actividad metabólica, podemos medir los coeficientes de atenuación del agua dentro de los tejidos o bien evaluar la actividad oncogénica. Y también se ha ido adelantando, como ya se ha hablado varias veces en nuestras reuniones de gastroenterología, en medir otras, ya sean sustancias, lípidos, esteatosis, fibrosis o depósito de hierro en el parénquima. Más recientemente, las complicaciones de la cirrosis, estudiándose a través de cuantificar la reserva hepática o el escrutinio de la hipertensión portal o la evaluación de la eficacia de nuevas drogas, son cosas que están en avance. Métodos para cuantificar la actividad tumoral. El primero tal vez ha sido el PET-CT, que tiene ya varios años, en el cual se busca un valor de captación estandarizado, que en inglés es Value Standard Uptake, y que se mide en gramos por mililitro o en volumen funcional sobre centímetros cúbicos. El otro método es la difusión. La difusión es el paso del agua en el intersticio hacia las células, y entonces hoy con métodos de imagen se puede medir un coeficiente de atenuación aparente, de difusión aparente, en segundos sobre milímetro cuadrado, o bien se puede también medir la actividad angiogénica. Esto es un ejemplo. Es un paciente que tiene una gran lesión, tiene un leiomyosarcoma hepático y el producto que se inyectó, que es fluorodesoxiglucosa, se capta notablemente, hay señales intensas y otras verdes menos intensas. Y esto es un control después de un ciclo de quimioterapia en el cual la lesión es muy similar en tamaño, tal vez hay un poquito más acá, difícil de evaluar. Y al hacer el control se observa nuevamente una zona de mucha captación y unas zonas tal vez un poco aumentadas. Esto es cualitativo. El estudio cuantitativo nos muestra
que las unidades del SV que aquí veían ustedes elevado, se ha elevado un poco más. Y el tamaño de los milímetros cúbicos de tumor también han progresado. Entonces esto es dar un informe cuantitativo. En este otro paciente que tiene lesiones metastásicas múltiples, el estudio de control muestra que existen las lesiones, no se observan en el mapa de color señales de captación y en la imagen cuantitativa vemos que la captación que tenía originalmente ha llegado a cero. Entonces podemos estar seguros que el tratamiento ha bloqueado la actividad metabólica de la lesión. La difusión es el paso del agua, las partículas azules de agua, los protones, en el espacio intersticial. Cuando hay muchas células, esta difusión se encuentra restringida, hay poca movilidad de los protones y cuando uno hace una medida del coeficiente de atenuación en milímetros por segundo, va a estar disminuido. En cambio, las lesiones que tienen pocas células o las células han sido dañadas, sus paredes se han dañado, la difusión es más libre, está más facilitada y entonces se van a tener cifras de aumento en el coeficiente de atenuación. Estas son unas cifras, cuando la atenuación, el coeficiente es menor de 1, está restringida, habitualmente hay mucha celularidad. Cuando hay más de 1.8 está facilitada, habitualmente poca celularidad. Y cuando hay de 1 a 1.8 es una zona gris donde ni sabe uno si está acá o está acá. Y aquí tenemos el caso de una paciente que tiene un antecedente de cáncer de colon de hace 4 años y durante la elastografía una elastografía del hígado se descubrieron lesiones focales. Y entre las múltiples se decidió estudiar esta, era sospechosa de un tumor, pero el coeficiente de atenuación es muy bajo y esto la cataloga como una difusión facilitada, probablemente no neoplásica. De hecho, esto se catalogó como un hemangioma. La difusión entonces se ha vuelto una técnica interesante y en este trabajo presentado en el Congreso de Chicago, estos autores quisieron medir si la difusión puede reemplazar al PET, que es mucho más complejo y costoso. Entonces estudiaron 20 pacientes con 33 metástasis, midieron los valores medio y mínimo de SV con PET y midieron el coeficiente de atenuación con difusión. No encontraron una correlación numérica adecuada entre ambas técnicas, pero todas las lesiones que captaban en la PET, todas tuvieron un valor alto de difusión. De manera que concluyen que la difusión puede dar imágenes comparables al PET de hígado, que también da resultados cuantitativos y recomiendan incorporarla a todos los protocolos de resonancia del hígado. De modo que le pueden pedir a sus radiólogos que cuando hacen una resonancia de hígado siempre incluyan difusión, que es una técnica bastante fácil. La doctora Rinella, del grupo de gastroenterólogos, hepatólogos de San Diego, en el simposio sobre hígado graso no alcohólico, mencionó estas como necesidades de los pacientes. Es necesario que sean seleccionados para el tratamiento adecuado, hacer un diagnóstico no invasivo de la esteatohepatitis no alcohólica, el diagnóstico no invasivo de la fibrosis y la determinación precisa del fenotipo. También que hay que prevenir el avance de la enfermedad solucionando la esteatohepatitis y que hay que mejorar los resultados, hay que mejorar el problema de la hipertensión portal en la cirrosis en los enfermos con esteatohepatitis,
hay que tratar de llegar a la reversión de la fibrosis y hay que poder medir en forma precisa la respuesta al tratamiento. Hoy día tenemos los siguientes marcadores por imagen para estudiar algunos de estos problemas. La esteatosis se puede estudiar con espectrometría por resonancia magnética, por las técnicas que se llaman de Dickson, ya sea de 2, 3 o 6 secos, y se miden la espectrometría en partes por millón y la técnica de Dickson en % de grasa en el parénquima. La fibrosis se puede medir por elastografía, por ultrasonido y por resonancia, y las unidades de medición son kilopascales o metros por segundo. Y el contenido de hierro se mide por resonancia magnética con la técnica R2 estrella, que mide miligramos de hierro por gramo de tejido seco. Esto es medición de grasa con triple eco de Dickson. Y entonces ustedes ven aquí, es una imagen en T1, que cuando se hace el eco, la fase opuesta, se vuelve negro el hígado. ¿Por qué? Porque tiene mucha grasa. Y si hacemos lo que se llama un cartigrama, podemos medir con más precisión la grasa. Aquí hay 5%, está muy azul, menos azul 18, verde 38. Y hemos aprendido que muchos de estos infiltrados les llamamos geográficos, no son uniformes. Aquí tenemos un paciente que tiene 38 años, que se ha dicho que tiene ultrasonido con esteatosis y que tiene una imagen focal que habían calificado como adenoma y nos la envían para estudio. El hígado se hace negro en el T2, lo cual quiere decir que sí tiene grasa, pero hay el segmento 1 y el segmento 2 que no se hacen negros. Y entonces podemos medir, y si medimos aquí, en esta parte del hígado, vamos a ver que tiene mucha grasa, tiene 22%, pero si medimos estos dos segmentos no tienen mayor cantidad de grasa. Es decir, son segmentos de hígado no infiltrados. Esta es otra paciente que tiene un ultrasonido similar al anterior, no lo tengo yo, pero esa lesión era hiperecoica y se diagnosticó como posible hemangioma. Y la lesión se encuentra aquí, tenuemente hiperintenso, la lesión se cae aquí, lo cual quiere decir que probablemente tiene grasa, y a la hora de medirla obtenemos medidas de 7% en toda esta zona y obtenemos una medida de 41% en esta zona. De tal manera que lo que tenemos aquí es una zona de exceso de depósito de grasa, es una cosa benigna, no es un tumor. Hoy día la grasa se tiende a medir con una técnica que se llama PDFF, que es la densidad de protones de la fracción de grasa. Es una técnica que ya venía siendo conocida desde hace varios años, pero que no se ha implementado por falta de tecnología. Y hoy día empieza, en nuestro país todavía no es una realidad, ya hay varios lugares que están haciendo prueba, y entonces hoy día está propuesta como un biomarcador del contenido de grasa, lo cual ha sido validado con fantasmas, con espectroscopía, y hoy día hay numerosas referencias. Entonces, en este trabajo, estos autores se preguntaron si combinar la elastografía por resonancia con esta técnica de grasa mejoraba el resultado. Y vieron que el Auroch era mejor cuando había una combinación de las dos, y concluyeron que en adultos con hígado graso no alcohólico la cuantificación simultánea mejoró en forma pequeña pero significativa la predicción de fibrosis avanzada. Entonces ellos recomiendan que se estudie, que se haga fibrosis y grasa siempre. Estos otros autores del grupo de San Diego, el doctor Lumba, en la plática sobre el estado del arte, compararon la elastografía con resonancia magnética y la elastografía transitoria y encontraron cifras
mayores en la elastografía con resonancia magnética, y después compararon la combinación de la elastografía con la técnica de PDFF y el CAP, donde también lo azul es la resonancia, también obtuvieron resultados mayores. Entonces concluyen que la resonancia magnética es eficaz, es más eficaz que los marcadores clínicos y la elastografía transitoria para el grado de fibrosis, y que la combinación de resonancia con el PDF es superior al CAP para el grado de esteatosis. Los marcadores de fibrosis, pues hoy día hay 4 grandes. Hay la transitoria, el FibroScan, hay el ARFI Point Shear Wave Image, hay el ARFI 2 Shear Wave Image, que los hacen diferentes empresas, y hay la técnica de resonancia magnética. Entonces, ¿cuál seleccionar? Y después de ir haciendo un consenso con la gente que hace esto, lo que la mayoría empieza a considerar es que la elastografía transitoria es conveniente, es un estudio muy práctico en el entorno del hepatólogo, del gastroenterólogo, en un servicio de gastrohepatología. Y que hay que tener en cuenta que ese paciente, de todos modos, van a estar un ultrasonido para buscar hepatomas si tiene hepatitis por virus C u otras hepatopatías difusas. Las técnicas de ultrasonido por impulso ARFI, cualquiera de las dos, son del entorno del departamento de radiología y van a dar la medición de la fibrosis, la imagen del hígado y el Doppler en la misma sesión. Y la imagen por resonancia magnética es la técnica multiparamétrica de mayor precisión actualmente. La imagen permite ver mejor la distribución de la fibrosis y la grasa, y cuando se hace como un estudio específico, no como un estudio completo del hígado, tiene un precio que es adecuado. Nuevos roles de la imagen cuantitativa del hígado. Los estudios de perfusión capilar, cuantificar la reserva hepática, los protocolos de investigación farmacológica, los ensayos en el animal y el escrutinio de hipertensión portal son trabajos que se encuentran en progreso. La perfusión es interesante porque los criterios RECIST para la evolución de los tumores sólidos hoy día con las drogas nuevas son insuficientes. La perfusión va a valorar la angiogénesis midiendo el transporte de sangre a través de los capilares, y esto lo mide en mililitros por minuto. Y entonces ustedes pueden ver lo que se perfunde por la arteria hepática, la perfusión dentro del hígado y la perfusión de la vena porta, y si gustan como testigo el vaso. Y las medidas son también paramétricas y las pueden obtener en diferentes momentos de esta perfusión del hígado. También pueden hacer mapas de color, donde aquí hay un abombamiento del lóbulo derecho que no se ve bien, pero se perfunde intensamente, después se lava, y esto era un hepatocarcinoma. Y tenemos también la medición de la reserva hepática con ácido gadoxético, o tenemos también la función hepática con contrastes. El contraste, que se llama Primovist, entra por los espacios de Dice y por medio de una sustancia que es el OATP, entra y llena de contraste a los hepatocitos, y después va a ser excretada por el riñón. Pero si no funciona esto, entonces no va a entrar. Y aquí tienen un ejemplo con ácido gadoxético, ven los vasos que están opacificando, y después cuando entra a los hepatocitos se pone completamente blanco, pero en cambio en este paciente ven ustedes que no sucedió esto. Quiere decir que este paciente tiene insuficiencia del manejo de la entrada del contraste a los hepatocitos, y esta diferencia se puede medir. Y finalmente, como pruebas de investigación de laboratorio, les muestro este trabajo del doctor Lumba, también del grupo de San Diego, en el simposio de hígado graso,
donde diseñan el conocido estudio Mozart sobre el resultado de ezetimibe contra placebo, y ven ustedes que las herramientas de medición son la elastografía por resonancia magnética y la medición de la grasa con la técnica de FDP y la biopsia, y antes y después para el control del tratamiento. Y aquí muestra, el doctor Lumba mostró este estudio que ya está publicado en Gastroenterology, donde la semana 0 y la semana 24, y ven ustedes cómo la cantidad de grasa, que era de 28%, bajó a 22% con el tratamiento, y cómo también las medidas de elasticidad bajaron en este paciente en el mismo periodo. Entonces, buscando algunas conclusiones, puedo decir que los marcadores por imagen forman hoy parte de la medicina de precisión, que varios se están integrando en el entorno digital de la radiología, que representan un cambio cultural para el radiólogo, de pasar de su examen, de su informe descriptivo al cuantitativo, que deben ser comunicados a los médicos, pacientes y proveedores, ya que tienen impacto en la salud, y que es necesario estandarizar la adquisición y valor de los informes, porque hoy día los diferentes fabricantes todos dan medidas diferentes, o ponen azul a lo duro o rojo a lo duro, y hay ya organizaciones que están buscando que esto se haga más estandarizado. Muchas gracias.